Así como hay personas que sin importar lo que coman, parece no afectarles, no engordan, no ganan grasa tan rápido, se mantienen en forma. También habemos otros que no corremos con la misma suerte y con unos días que nos desviemos de una alimentación sana, podemos recuperar el peso y la grasa que perdimos durante semanas. Y es frustrante que todo el trabajo y esfuerzo que hicimos por unos meses se pierda en unos días. Ahora, también creo que clavarse en una dieta y privarse de los alimentos que te gustan tampoco es sano. Para mí, una solución es llevar una alimentación consciente. Buscar alternativas y experimentar con alimentos que te caen bien, te energizan, los disfrutas y al mismo tiempo vayan en sincronía con tus metas y objetivos. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado comer hotcakes y waffles y dejar de comerlos no es negociable. Si los preparo con la harina tradicional, nada contra la tía Gemina, al terminarlos o al comerlos me siento como pesado. Por eso cuando los hago busco alternativas de harinas como la que vamos a ver a continuación. Esta receta la vamos a preparar con una harina que es de garbanzo, almendras y arroz. No tiene azúcar, no tiene conservadores, no son granos refinados como las harinas tradicionales. Empiezo primero con 4 huevitos. Le pongo 2 enteros y 2 yemitas. ¿Por qué yema? No, perdón, 2 claras. ¿Por qué no la yema? Porque para mí con 2 yemas es suficiente. Prefiero agarrar la grasa de mis macros de otras fuentes como las nueces, las almendras, o también en esta harina vienen grasas saludables por esa razón. Y la clara es una de las fuentes de proteína de mejor calidad, por esa simple y sencilla razón. Después la harina, estos son aproximadamente 50 a 55 gramos de la harina que les acabo de mencionar. Un chorrito de leche, puede ser de almendras, de coco o leche deslactosada. Aproximadamente la cuarta parte de lo que le puse de harina. Canelita en polvo, para que agarre colorcito. Un cuarto de plátano, es como para que queden suavecitos y le dé un toque a banana. Le pongo una cucharadita de mantequilla a base de plantas. Lo pasamos a batir. Antes lo licuaba, pero no sé por qué razón o motivo, cuando uso la batidora o cuando lo bato a mano, queda con una mejor textura y los hotcakes o los waffles quedan como que más esponjaditos. También pude haberles puesto una porción de proteína, pero para mí con la que ya tiene es suficiente. Le voy a enseñar un poquito para que va también chido. Cuando el tazón va para allá, la batidora va para el otro lado. Según ya. Ya que está la harina, te sacas el de las 1000 batallas, lo precalientas a fuego lento. Ya que está precalentado el sartén, un poco de spray para cocinar sabor mantequilla. El primero siempre queda más o menos, pero ya el segundo que le agarraste la temperatura, el tiempo, la medida. Y yo creo, para que los hotcakes te queden con una buena textura, las 3 claves son el fuego medio bajo, la batida, que no quede ni muy espeso ni muy líquido, y la paciencia. ¿Qué les dije? El primero siempre queda más o menos, pero los últimos especiales. Ya que están listos, les pongo que un pedacito de plátano, que unas fresitas por aquí, le pongo una mermelada natural, sin azúcar añadida. También a veces le pongo un poquito de crema de almendras, un bañito de nueces. Y así es como se ve ya en la presentación. Tampoco es que coma esto todos los días, pero 1 o 2 días por semana que los prepare
como los hicimos aquí, yo creo que sí es una mejor alternativa que las harinas tradicionales. Puede ser harina como la que usé, puede ser harina de avena. Ahorita en las tiendas hay demasiadas opciones. Les voy a dejar los macros en la descripción para que más o menos vean el aporte calórico. Espero y esta receta les pueda servir de alguna referencia para preparar sus platillos. Les voy a mostrar más o menos cómo se ven así. Macronutrientes completos, de buena calidad y que realmente aportan un valor nutricional.